Estimados hermanos, reciban un cordial saludo en nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El día de hoy la predicación estará basada en el libro de Génesis, en el capítulo 6, del versículo 9 al versículo 22. El tema es el arca de Noé y el título del sermón es Cristo, nuestra arca de salvación. Voy a encomendarme en las manos de Dios. Señor, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra en esta mañana. Bendícela, llévala, Señor, a muchos corazones que sientan en este día, Señor, que es tu voz quien llega a cada uno de ellos con un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición y salvación. Me encomiendo a la dirección de tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La Biblia nos habla en el libro de Génesis, en los capítulos del 6 al 8, de un evento que sucedió posterior a la caída espiritual de Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén. Me refiero al diluvio que cayó sobre la tierra. Fue un diluvio universal, no local, en donde murieron casi todos los seres humanos, con excepción de 8 personas. Algunos animales sobrevivieron de acuerdo a la orden que Dios le dio a Noé de introducirlos en esa arca. La orden que Dios había dado al primer matrimonio era que se multiplicaran, que gobernaran la tierra y que la llenaran. Y así sucedió. Sin embargo, en el capítulo 5 encontramos la narración de los descendientes de Adán hasta finalizar con Noé a la edad de 500 años. Las personas que vivieron antes del diluvio tuvieron una vida muy longeva. Esto quiere decir que ellos vivieron muchos años y no como los vivimos en nuestra época. Los años se han acortado. En el capítulo 6 encontramos la razón por la cual Dios decide quitar la vida a toda aquella generación, porque así como se multiplicaron sobre la faz de la tierra, también el pecado comenzó a crecer en gran manera hasta que Dios se cansó de ver al ser humano pecar. Entonces Jehová decide derramar un juicio para terminar con el pecado, es decir, con el pecador que no quiso arrepentirse cuando la gracia y la misericordia de Dios estaba a su disposición. En Génesis capítulo 6, los versículos del 5 al 7, leemos lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres es mucha, o era mucha sobre la faz de la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. A mí esto me impacta mucho, para mí muy fuerte, decir que a Dios le dolió en el corazón crear al ser humano. Cuando tenemos un Dios que es de amor, un Dios misericordioso, un Dios que siempre nos ha amado desde antes de la eternidad pasada. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra, perdón, a los hombres que he creado. Nuestro Padre Celestial es un Dios de amor, como lo mencioné hace algunos segundos. Nos amó tanto que nos dio a su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para rescatarnos de una condenación eterna en el infierno. Eso significa que aunque Él es un Dios de amor, también es justo, Él es santo y no está dispuesto a dejar sin castigo el pecado del ser humano. Por otro lado, la Biblia nos enseña que Dios nunca ha derramado un juicio sin antes darle oportunidad al pecador de arrepentirse. Su gracia preveniente, su misericordia siempre están a disposición de los que le buscan. Y así sucedió con el diluvio. Noé
predicó 120 años a su generación para que se arrepintiera y lamentablemente no hubo resultados. Vamos a estudiar dos acontecimientos importantes. Uno es la orden de construir el arca y la segunda es la caída del diluvio. En el capítulo 6 de Génesis, los versículos del 9 al 22, encontramos la orden de construir el arca. Noé era un hombre justo, un hombre perfecto en el sentido en que era maduro espiritualmente, que caminó con Dios en medio de una generación mala, una generación perversa. Y Noé me recuerda mucho a su pariente Enoc, que la Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto para no conocer la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le dio el privilegio a Noé de no pasar por la experiencia de la muerte y se lo llevó para el cielo. Esto nos habla de un hombre íntegro, un hombre sin pecado, un hombre que no era perfecto, pero que delante de Dios, Dios se agradó de él. Santo, lleno de fe, que tuvo una relación íntima con Jehová su Dios. Entonces Dios llama a Noé para compartirle a él que ha decidido el fin de este mundo o de esa generación, destruirlo por medio de un diluvio. A mí siempre también me ha impactado que un hombre fiel, Noé, fue determinante para que Dios derramara un juicio sobre todos los seres humanos que existieron en ese momento y que no se arrepintieron. Si Dios está con usted, usted es mayoría. Dios está con nosotros y somos mayoría. Aunque el mundo esté en contra de Dios, pero si Dios es con nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Para llevar a cabo ese juicio, Dios le ordena a Noé construir un arca para darle la oportunidad de salvación a todo aquel que creyera en el mensaje de Noé. Esto es gracia. Es gracia previniente, gracia que anticipa un juicio, pero que da la oportunidad de salvación al que le cree a Dios. Para nosotros es normal que llueva, pero para Noé y su generación no era normal, puesto que hasta ese momento no llovía sobre la faz de la tierra, sino que un vapor de agua dice que subía a la tierra y, llegaba, y llenaba, humedecía la hierba. Noé le creyó a Dios y comenzó a construir un arca, un barco de grandes dimensiones para que flotara cuando el diluvio cayera y las aguas comenzaran a crecer hasta lo máximo, hasta donde Dios decidiera. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con tierra. Hazte un arca de madera de gofer y la harás con aposentos y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. En el capítulo 5 de Génesis encontramos hasta dónde había llegado la maldad del ser humano. Y casi me parece que Noé está escribiendo a una generación muy similar a la nuestra, donde el pecado sigue creciendo en este mundo aceleradamente. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios da oportunidad de arrepentimiento y salvación, pero Dios tiene el tiempo en sus manos. Algunos dicen que Dios tarda, pero Dios nunca tarda. El juicio del diluvio y la construcción del arca, es importante notar esto, fue idea de Dios y no de Noé, para juzgar el pecado y dar oportunidad de salvación, pero lamentablemente las personas no le creyeron a Noé. Solamente él y su familia obedecieron
Y Jehová hace un pacto con Noé en donde le promete la salvación de su propia vida, de su esposa, de sus hijos y las esposas de sus hijos, y además de preservar la vida de unos animales. Esta embarcación se convirtió en un lugar de salvación para toda persona que estuviera dentro del arca. La salvación estaba en permanecer adentro del arca mientras el juicio de Dios era derramada sobre la tierra. Este fue un acto de gracia previniente de Dios, de misericordia para todo aquel que oyera y obedeciera el mensaje de Noé. La generación que pereció en el diluvio había escuchado el mensaje 120 años. 120 años, muchos años. Esa experiencia nos enseña que Dios no condena a ninguna persona sin que antes no le dé el mensaje de salvación, sin que antes no le advierta del riesgo que está corriendo si no se arrepiente de su pecado y entrega su corazón al Señor Jesucristo. Además, Dios hace un pacto con Noé en el cual le promete protección durante el diluvio, donde el Señor promete proteger a su familia y a los animales que iban con él. O sea que esta relación de Noé y Jehová Dios estaba en base de un pacto de Dios. Y cuando Dios hace un pacto, Dios lo respeta desde el principio hasta el final. Y esto me acuerda el Señor Jesucristo, que la noche que Él fue entregado, la Biblia dice que cuando estaban tomando la última cena, celebrando la Pascua, e instituyó el sacramento, el mandamiento de la Santa Cena, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que levantó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Dios se compromete a darle al cristiano esa seguridad de salvación, esa protección de que el día en que nosotros vayamos a su presencia, no hay nada ni nadie que nos separe del amor de Dios. El Señor nos ha prometido esa protección de que el cristiano ha sido librado de la condenación eterna en el infierno, como dice Apocalipsis 20, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice la Escritura, será lanzado en el lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y dice el Señor en Génesis, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tu mujer, y las mujeres de tus hijos, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, o sea, parejas de animales de acuerdo a su especie, para que tengan vida contigo, y dice, macho y hembra serán. Hasta nuestros días el ser humano ha tenido más de 2000 años de estar escuchando las buenas nuevas de salvación en la persona del Señor Jesucristo. Él es la única esperanza de salvación, como lo fue el arca para la generación de Noé y su familia. No había otra opción de salvación más que el arca. Y en nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice que el único medio de salvación es el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Juan 3, 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Las personas que estuvieron dentro del arca cuando cayó el diluvio se salvaron. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. En el presente siglo, los hombres y mujeres que depositan su confianza en el Señor Jesús son las únicas que reciben la salvación. Y cuando hablo de salvación, hablo de una
salvación eterna. En Génesis capítulo 7, del 1 al 11, encontramos la caída del diluvio. En el primer versículo del capítulo 7, vemos que es Dios el que toma la iniciativa de salvar a Noé y a su familia. También encontramos en este capítulo que el Señor es el que tiene el control preciso de cuándo va a derramar el juicio sobre la humanidad. Y leemos en ese versículo que dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermanos, el cristiano, sea un hombre, una mujer, un joven, un niño, la Biblia dice que somos justos y santos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Al entrar Noé y su familia en el arca, Dios continúa mostrando su gracia y su misericordia hacia el pecador, o sea, hacia la generación a la cual Noé le está predicando, porque le concede 7 días más. Estando Noé en el arca, Dios detiene el juicio, por decirlo de alguna manera, y da 7 días más para que las personas tengan la oportunidad de subir al arca y encontrar la salvación que Él estaba dando gratuitamente, solamente por amor al ser humano. Esto solo lo hace un Dios de amor, que no quiere que el ser humano perezca, sino que todos procedan, como dice la Escritura, al arrepentimiento y se salven. Dios nos ama. Dios nos ha amado a todos los seres humanos desde antes de la creación del mundo. La Biblia dice que Dios nos conoció a todos los seres humanos desde antes que el mundo fuese creado. Pero por causa del pecado, tenemos un Dios que es santo, un Dios que es puro, pero un Dios que tiene que juzgar el pecado. Y esto era lo que estaba haciendo. Y Génesis 7, del 14 al 5 dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la faz de la tierra 40 días y 40 noches. Y dice, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Qué triste, ¿no? Que Dios, amando al ser humano, dando un mensaje de salvación 120 años, y aún así, ninguno se arrepintió, con excepción de Noé. El Señor Jesucristo está siendo predicado cada día por diferentes medios de comunicación. El Señor tiene 2000 años de enviar mensajeros, mensajeras, de haber establecido su iglesia para que el nombre de Cristo sea predicado y la gente se salve. Son más los que se pierden que los que se salvan, dice la Escritura. Una evidencia más del control que Dios tenía sobre esta catástrofe que vendría sobre la tierra fue la exactitud de la fecha del juicio. Hermanos, el tiempo está en las manos de Dios, su vida está en las manos de Dios y el tiempo de mi vida, de todo ser humano, está en las manos de Dios. Dios decidió cuándo usted nació y Dios va a decidir cuándo usted y yo vamos a dejar este mundo. No importa si usted cree en Dios o si usted no cree. Usted puede decir, yo soy ateo, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia, yo no creo en la iglesia, pero eso no hace que Dios no exista y que Dios ejerza su voluntad en su vida y que usted tenga que afrontar las consecuencias si rechaza a Jesucristo como el único medio de salvación. Y dice la Biblia que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas
Y hubo lluvia sobre la faz de la tierra 40 días y 40 noches. Nunca había llovido. Llovió por primera vez porque así lo decidió Dios, decretando un juicio sobre toda la humanidad perversa. Y la Escritura nos dice que vendrán juicios, que el ser humano hasta este momento nunca ha experimentado ni los imagina, pero que Dios los tiene en su palabra y que en el tiempo de Dios van a ser derramados y la justicia de Dios se establecerá sobre este mundo. Y en el versículo 16 de capítulo 7 dice que Jehová cerró la puerta del arca. Jehová cerró la puerta del arca. No fue Noé ni sus hijos quienes cerraron la puerta del arca. Y entonces aquí podemos ver una aplicación, una enseñanza bíblica, que no solo fue que se cerró la puerta de la gran embarcación, sino que a partir de ese momento ya no había más oportunidad de salvación para el ser humano. Los que estaban adentro del arca tenían salvación, pero los que quedaron afuera quedaron expuestos al juicio de Dios. Y el libro de Hebreos dice, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Esta fue una dolorosa decisión que Dios tuvo que tomar con esa gente que rechazó el mensaje de Noé. En el principio mencioné que la fe de Noé, mencioné que este hombre Noé, hombre de fe, le creyó a Dios cuando le dijo que iba a derramar un juicio, cuando nunca había llovido, ni mucho menos había visto un barco, una embarcación muy grande, flotar sobre un inmenso mar que cubría toda la tierra. La historia bíblica nos enseña que las aguas provinieron de dos lugares diferentes. La primera fue de las profundidades de la tierra, porque dice la Biblia que aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Eso significa que brotó tierra de las profundidades, brotó agua de las profundidades de la tierra, produciendo grandes grietas en la corteza terrenal. Yo no puedo imaginar, hermanos, cómo es eso. No puedo imaginar cómo la tierra comenzó a abrirse. Grandes aberturas de tierra en los valles, en las montañas, en las rocas, porque era necesario que el agua que estaba en el corazón de la tierra, en las profundidades de la tierra, salieran con gran violencia. Y el segundo lugar donde vino agua fue de arriba. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. No dice que las nubes, no dice que una llovizna, sino dice las cataratas. Fuertes torrentes de agua cayeron del cielo y chocaron con las montañas, con los valles, con la misma agua que salía de la tierra. O sea, no me puedo imaginar el movimiento de agua que hubo sobre la tierra, cómo el arca se estremecía en esas aguas, violencia, en esa turbulencia, pero el Señor tenía el control. El arca estaba en las manos de Dios porque Dios había hecho un pacto con Noé de preservar su vida, pero todos los que estaban fuera del arca murieron. Algunos eruditos bíblicos consideran que antes del diluvio la tierra estaba cubierta por una gruesa capa de agua que la protegía de los rayos del sol. Funcionaba quizás como un tipo de invernadero para dar protección a la creación, incluyendo al ser humano, y por eso algunos consideran que esta protección que tenían los cuerpos de los seres humanos hacía posible que esta generación antidiluviana pudiera vivir 500, 600 y casi 700 años de edad, porque después del diluvio los años fueron acortados. Las aguas del diluvio cayeron 40 días y 40 noches. Y el número 40 es un número de prueba.
Israel anduvo en el desierto 40 años. Moisés subió al monte a hablar con Dios, igual 40 días, 40 noches. El Señor Jesucristo se fue al desierto 40 días. Sin embargo, fueron 150 días que las aguas permanecieron sobre la faz de la tierra. 150 días. Y así fue como murió todo ser humano sobre la faz de la tierra, con la excepción de los animales que Noé introdujo al arca junto con sus hijos y su familia. Estoy seguro de que muchas de las experiencias que estamos viviendo por causa de la pandemia, como el estrés, la ansiedad, el aburrimiento, el enojo entre los miembros de la familia, los sentimientos de la pérdida de libertad. Tal vez usted adentro en su casa, de tanto estar en cuatro paredes, en algún momento siente una soledad profunda, una desesperación de querer salir, o tal vez es más fácil que haya enojo entre los miembros de la familia por estar conviviendo tantos días adentro. Algunas personas desde febrero, marzo, abril, a este mes de julio, estamos viendo que en nuestro estado de Texas, seguido o estamos después de la Florida, en este momento, en este nuevo brote violento de pandemia, de contacto, de contaminados, California y no sé qué otros estados más, donde se puede ver cómo la muerte, cómo los contagios están subiendo aceleradamente. Ellos estuvieron 150 días cautivos. Una larga cuarentena. Pero estaban en las manos de Dios. Yo creo que nosotros estamos en las manos de Dios. Así como Dios controló todo el evento del diluvio, los días que estuvieron en cuarentena, en cautiverio, resguardados para no perder sus vidas, así nosotros nos hemos visto en la necesidad de resguardarnos en nuestros hogares para poder evitar hasta donde sea posible no arriesgar nuestras vidas con una contaminación. Dios tiene el control de todo. Deje que Dios haga su obra. Ahí donde está, clame a Dios, pida de su misericordia, de su gracia, de su paz, de la paciencia. Dígale, Señor, en este momento, ayúdame, porque tengo necesidad, porque fui contagiado, porque tengo un ser amado que está pasando por esta dura experiencia. Dios lo entiende a usted, Dios sabe lo que usted está viviendo y Dios dice, clama a mí y te responderé. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. El salmista dice, vengamos, arrepintámonos, postrémonos ante su presencia, clamemos a Dios. Y el salmista dice, oh Jehová, escucha mi oración. De lo profundo de mi ser clamo a ti, dice el salmista. Hermanos, Dios está con nosotros. Aunque el diluvio cayó, el arca se estremeció con violencia, pero Dios sostuvo el arca y la vida de los que estaban. Aunque la pandemia nos esté en este momento estremeciendo y sentimos la violencia dentro de nuestros corazones, usted está en el arca. Jesucristo es nuestra arca de salvación. Confía en Él. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Es el Señor Jesucristo su arca de salvación? Que el Señor le bendiga ricamente y que este mensaje lo llene de gozo, de alegría y de esa paz que solamente Dios puede poner en su corazón.